Hola, ¿cómo están? Los que se vayan sumando en este live del día de hoy, 26 de septiembre 2025. Bueno, en este live lo que quiero hacer es poder entregar un poco de claridad con respecto a lo que hago yo en mis sesiones, pero más que nada en mi vida diaria, en la vida misma, cómo lo voy aplicando. Y con un ejemplo básico que es importante por lo que he estado cursando, que es la ansiedad. La ansiedad para mí ha sido un paso importante, una transición en mi vida, porque la ansiedad es algo que no todo el mundo la pasa, todos tenemos diferentes tipos de transiciones por las cuales vamos pasando para poder ir de a poco madurando, viendo de qué va esta vida, buscándole ese sentido mayor. Hola Rosita Romero, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, ahí los que se vayan sumando se irán incorporando a lo que voy. Me pueden hacer preguntas, no hay ningún tipo de inconveniente con eso, pueden escribirlas en el chat. Así que, bueno, qué es esta lógica de la realidad? ¿Cómo la aplico en mi vida diaria? ¿Por qué es tan importante para mí también poder comunicar esto? Porque quizás es un tema que está alejado de la realidad, valga la redundancia. Todos pensamos en la expectativa muchas veces, en lo que queremos lograr y en los resultados finales. Sin embargo, la realidad marca una pausa muchas veces. La realidad misma es un vaivén, un dinamismo constante y a veces es estática, porque si no nos damos cuenta de en qué estamos realmente, por lo que estamos pasando, esta realidad viene como protagonista, porque es protagonista de la realidad, sostiene la vida. Y esta realidad nos marca siempre algo puntual, donde realmente debemos detenernos. Tendríamos que detenernos frente a esas pausas de la vida. Son muy puntuales y son muy sencillas también de ver. Bienvenidos a los que se van sumando. Eh, en este live quiero decir que muchas veces creemos que la vida es azar, que la vida es algo quizás terrible para algunos y quizás no todos puedan verla con los ojos de realidad. Muchos escapamos de eso, lo digo también por experiencia propia, porque la realidad a mí me ha remecido bastante cuando empecé a transitarla realmente. Eh, las mismas terapias que yo he dado, las consultas, me han dado una mirada de realidad para mí misma, para lo que yo estoy transitando en este presente. Entonces, esta lógica de la realidad quizás puede ser un poco incómoda para muchos, puede ser que sea algo bastante amplio, pero la idea es que podamos ir de a poquito transitando, haciéndonos esas preguntas a nosotros mismos, preguntando. Las preguntas son tan importantes como respirar. ¿Por qué lo digo así? Porque siempre hemos estado acostumbrados a que todos sabemos qué tenemos que hacer en el día a día. Tenemos una agenda prácticamente, y aunque no tengamos una agenda simple, física, ya sabemos que tenemos que levantarnos, ir al colegio o ir a dejar a los niños a tal parte, al jardín, ir a trabajar, luego volver a tu casa. Es todo muy metódico, todo un sistema. Entonces, este sistema muchas veces colapsa cuando hay que realmente poner los pies en la tierra, porque a veces estamos muy en esta área, en esta zona mental. Y ahí es donde llega la realidad como protagonista que sostiene nuestras vidas para ponernos en pausa. Y muchas veces nos enojamos con esta realidad, con lo real, porque no sabemos por qué está pasando. Y lo importante aquí es leerla, aprender a leerla. Yo por eso también traigo esto, traigo esta guía que te puede servir a ti en estos tiempos de cambio. Todo el tiempo estamos en cambio. Uno quisiera que fuera estático, que tengamos siempre las mismas cosas que ver, porque nos sentimos seguros. Pero la realidad es otra, la realidad es mucho más amplia. Por ejemplo, todo lo que nos pasa tiene un sentido profundo. En mi caso, cuando yo sentía ansiedad en las noches, no podía dormir con mi garganta apretada, las fosas nasales tapadas, y realmente era un problema para mí. Tenía mucha rabia conmigo misma, tenía muchas sensaciones de ahogamiento. Pasé prácticamente todo el año pasado así, parte de este año también, pero ya que he comprendido la lógica que hay detrás de esa ansiedad, puedo darme cuenta que estoy en una transición para lo nuevo. Siempre pasamos por estas fases de ansiedad, de depresión, de síntomas en el cuerpo, porque estamos en transición para lo nuevo. Estamos saliendo de una lógica vieja de cómo abordar nuestra vida, nuestros síntomas y enfermedades, para ir hacia lo nuevo, a una actualización. Siempre estamos en constantes actualizaciones. Entonces, viendo en mi caso con el tema de la ansiedad, que todavía hay poquitas ocasiones que me da esos
esos momentos de garganta apretada, fosas nasales tapadas, ahí aplico la lógica de la realidad y me doy cuenta que esta lógica me hace ver como un espejo esa ansiedad. Esa ansiedad es un espejo que me muestra en qué estoy en mi vida, qué estoy transitando, por qué fase de mi vida estoy viéndome a mí misma, cómo me estoy tratando, en lo externo como en lo interno. Eso me ayuda muchísimo a poder darle lógica real a la situación. Nada es bueno ni malo. Siempre la lógica y la realidad hay que verlo como que es un tránsito muchas veces necesario para poder verlo con lógica. Todos pasamos por una lógica en esta vida, pero siempre hay que ir actualizando esa lógica para que no sigamos teniendo los mismos conflictos. Entonces, ¿qué significa todo esto de la lógica y la realidad? ¿Cómo lo aplico yo en mi vida diaria y en mis sesiones? Cada situación es un espejo lógico, como lo dije anteriormente, pero los espejos, ustedes saben que todos tenemos espejos y reflejos en esta vida. Nuestra familia es un espejo. Nuestra sociedad, en cómo vivimos, también es un espejo lógico de cómo está cada uno de nosotros. Todo lo macro se puede llevar a lo micro y en nuestra vida cotidiana. Entonces todo eso nos dan pistas de cómo estamos. Cuando hay guerras fuera, podemos darnos cuenta que esa guerra también está internamente en nosotros. Entonces es simplemente ir haciendo esos enlaces, ir viendo que lo de afuera es un reflejo de lo que yo vivo dentro muchas veces. Lo único que no lo decimos, no lo nombramos, no lo contamos porque sí nos da vergüenza, decimos no es necesario, no importa, porque como no se ve, pero sí que se siente. Entonces, ¿qué significa abordar los síntomas y los temas con una lógica real? Bueno, todas estas situaciones se ven desde una deuda económica hasta un síntoma físico, se puede ver, abordar con la lógica, con observación, con el cuerpo, porque el cuerpo marca mucho esos síntomas por los cuales estás viviendo, y eso ayuda como un mapa, es como una guía, es una ruta. El cuerpo, lo que ocurre en nuestras casas, lo que ocurre en el ambiente, en el entorno, todo eso es un mapa para poder ir detectando en qué estamos nosotros. Es como nuestro cuerpo, nosotros somos ese GPS, dónde reubicarnos, dónde nos ubicamos con todo lo que nos está sucediendo en esta vida. Y es cosa simplemente de poder volver a nosotros, porque por lo general siempre estamos con la mirada hacia afuera, con todo lo que tenemos que hacer, con todo lo que queremos entregar a los demás, que sobre todo es bienestar, tranquilidad, seguridad, hacer bien nuestro trabajo. Y nosotros nos olvidamos muchas veces, porque en el corre del día a día prácticamente tenemos una agenda marcada. Como lo dije al principio del video, siempre tenemos algo que hacer todos los días. Pero ¿qué pasa si un día te tomas 5 minutos, media hora para ti, para no hacer nada, para observarte, para ver qué te duele en el cuerpo, para ver qué está fallando en tu casa, en tu sistema, cualquier sistema del agua, la luz? Observación. Eso es realidad, eso es ver la realidad. Es simple y sencillo. Muchas veces no lo aplicamos porque ¿quién habla de la realidad? Todos queremos tener expectativas y resultados inmediatos. Entonces de eso se trata más que nada este live, de poder dar a entender que las personas cuando comienzan a ver su realidad tal cual es y aceptarla, que es el primer paso, vamos encontrando ciertos beneficios que son lógicos para la vida real. Entonces, uno de esos beneficios que podemos encontrar al poder ir abarcando esa realidad con más conciencia, con más aceptación, es poder tener ese autoconocimiento real de nosotros mismos. Dejas de pelearte con los síntomas, con los conflictos de fuera, con la economía, dejas de pelearte con la sociedad, quizás con todos estos temas que para ti puede ser como una condena, como un peso, una carga que estés llevando. Entonces dejas de pelearte con eso, te calmas a nivel interno cuando empiezas a ver la lógica de la realidad. Ese es uno de los beneficios que puedes tener. También puedes acceder a una vida más consciente, más conciencial de ti. Y la conciencia es observadora. ¿Quién se detiene hoy en día a observar? Todos andamos muy rápido, a veces yo igual entro en esa dinámica, pero como tengo herramientas, como tengo esta dinámica ya hace mucho tiempo de poder verme de forma real, ya eso me va ayudando a ir haciendo pausas, pero conscientes. Ya tomo el control de mi vida, vuelvo a mi eje. Te vuelves más autónomo, autónoma, y muchas veces estos beneficios también te traen mucha expansión a niveles que quizás jamás te hayas imaginado, que puedas enlazarte con muchas personas, poder hacer tu propia economía, creando tus proyectos, siendo esas personas que se expanden en vez de retraerse y comprimirse y quedarse ahí
sin mostrarse. Una de las cosas que yo me di cuenta que esta interacción, que la voy a ir haciendo más seguido, era una de las cosas que quizás me estaba faltando para poder sentirme mucho más plena conmigo misma. Subo una cantidad de videos a mis redes sociales, pero no había esa interacción. Decía, algo me falta. Tengo mucho material que compartir, ustedes lo pueden ver en todos los videos que tengo, en todas las historias, todo lo que hablo del día con día. Pero sin embargo, algo me estaba faltando. Y ese algo era esto, esta interacción que quiero empezar a forjar ahora, ser constante con eso, porque eso es lo otro. Cuando nos vemos en realidad a nosotros mismos, podemos darnos cuenta que alrededor todo cambia, se sincroniza todo, no es que tú hagas algo afuera, tú haces una toma de conciencia dentro de ti y eso te permite poder observar, abrir, expandir una antenita que somos nosotros. Nosotros somos antenas biológicas del planeta Tierra. Estamos aquí en este planeta Tierra habitándolo con un propósito mayor, que cada quien irá descubriendo cuál es su propósito aquí en la Tierra. Y el propósito es, cada quien sabrá en qué está. Eso no te lo puedo decir yo, eso lo descubres tú, porque el propósito te da sentido, te guía a seguir expandiéndote, te dan ganas de vivir la vida, de experimentar muchas cosas con conciencia. No experimentar en esa etapa como cuando éramos adolescentes. Bueno, hay muchos adultos todavía que siguen en esa etapa de experimentación. La adultez no es sinónimo de maduración. Tener una edad adulta real no quiere decir que ya somos maduros. Eso nos lo va dando esas transiciones por las cuales vamos pasando con nuestros síntomas, nuestras enfermedades, nuestros accidentes en la vía pública, como en tu propia casa puedes tener ese tipo de accidente. Eso es lo real que ayuda a liberar un poco de carga en las personas, porque muchas veces las personas no quieren hablar de lo malo, pero simplemente porque no hay algo que los respalde quizás para sus percepciones. Todos interpretamos la vida de diferentes formas y esta vida muchas veces nos la condicionamos a nosotros mismos por esas interpretaciones que les damos. Muchas veces son interpretaciones aprendidas, a veces no son propias, a veces esas interpretaciones vienen porque aprendí desde pequeño o en la adolescencia me pasó algo muy fuerte y desde ahí yo quedé como marcada, por decirlo así, y desde ahí yo empiezo a ver mi vida desde esa forma, con muchos problemas, que todo es malo, que nada funciona, y eso hace que veamos un solo polo de las cosas, lo malo, lo terrible, la falta, la carencia. Pero siempre la vida nos va a estar dando ese equilibrio con todas esas transiciones, ya todas las nombradas anteriormente, enfermedades, síntomas, todas esas son transiciones para volver a ti, para volver a tu eje, para volver a mirarte de otra manera, no de la forma que venías mirándote, porque muchas personas no son capaces de reconocer que sienten carga de llevar el rol que llevan. Todo eso es importante poder hablarlo en un espacio seguro, como una consulta, con algún profesional con el que resuenes, conmigo en este caso, ya que estoy brindando esto y te hablo de la realidad, te hablo de lo que es real y es algo que todos podemos habitar cuando tengamos esa voluntad y esa decisión e intención de querer ordenar nuestra vida. Muchas veces nos llevamos la vida como una lucha porque queremos resolver las cosas. Yo muchas veces no invito a resolver. Al principio sí de mis videos, si lo pueden ver, decía resuelvan, hay que resolver. Pero de pronto me fui dando cuenta en mi propio tránsito, porque uno siempre tiene que llevarlo a uno, a tu propia vida, a tu propio tránsito, a tus propias enfermedades y síntomas. Y a tus propias tomas de conciencia tiene que ser algo que te diga, bueno, esto que estás viviendo no es solamente algo porque sí, tiene sentido de habitarlo y tienes que poder verlo con conciencia, con herramientas, con apoyo quizás. Para eso existe todo esto que hay de información en las redes, no es porque esté de adorno, sino que porque hay un sentido profundo real de que a cada uno de nosotros nos ha pasado algo. La forma de abordarlo siempre nace desde algo propio, desde algún trauma, desde algún accidente, y a veces desde la propia toma de conciencia hace que nosotros podamos expandirnos al mundo. Como en este momento yo quiero brindar estas herramientas, este sentido que quizás te pueda resonar a ti, y con el tema de ordenarnos, es lo que importa más que resolver. Porque ordenarnos en la vida es lo importante. A veces estamos como muy en el hacer, pero haciendo y tomando roles que no nos corresponden. Hacemos a veces de padres de nuestros padres, de madre de nuestra madre,
de madre de nuestras parejas. Entonces hay un desorden enorme en esta sociedad que muchas veces uno empieza a querer resolver y llevar una lucha constante. Es un peso, es una carga querer resolver. Las cosas muchas veces se resuelven solas por sincronicidad, porque uno comienza a darse cuenta que hay que ordenar mucho dentro. Pero eso es en simultáneo. Si bien decimos que tenemos que ir ordenando paso a paso, ese paso a paso va llevando una guía, un hilo conductor para lo siguiente que hay que ir a ordenar. Muchas veces uno quiere ordenar todo. Cuando uno va a consulta, porque yo también lo he hecho, quiero contar todos mis problemas, todos mis dramas. Sin embargo, lo que te esté aquejando en ese momento es lo que realmente importa, porque te está ocurriendo en ese momento. Y eso que te ocurre en ese momento tiene un hilo conductor hacia atrás. Entonces, eso es lo que hay que atender, lo que te está pasando en ese momento. Y eso es lo que hay que ir dándole un orden, mirándolo con ojos de realidad. Y eso es lo que te va a permitir ordenarte de a poco. Y eso va a ir ordenando las demás capitas, porque así funciona. Lo he comprobado con mi vida, es paso a paso. Pero como te digo, tienes que hacer pausas conscientes, verte a ti mismo como un ser que está aquí, lleno de aportes, lleno de potenciales que puede hacer sus aportes a la humanidad. Y esto no se debe sentir como obligación, o sea, el estar aquí, haber nacido en este plano, significa mucho para los que hemos ya no hemos dado cuenta que la realidad es algo que invita a evolucionar, algo que invita a actualizarnos constantemente. Y la actualización es algo que para muchos sea una palabra nueva, pero la actualización es algo que simplemente nos tenemos que poner en tiempo real, en presencia, darnos cuenta que nos estamos quizás quedando un poco obsoletos en algunos temas, que queremos abordar cosas con formas de nuestro pasado, con creencias que ya quizás no nos están haciendo mucho sentido en esta vida actual. Eso es actualizar, pasar de un lugar de donde mirábamos la vida a uno nuevo, para que sigamos en esta constante de evolución, de aprendizaje. El poder actualizar también nuestros conocimientos significa que también me voy a dar permiso de poder aprender. Todos creemos que en el colegio, la escuela, el liceo, las facultades, las universidades, ahí ya aprendimos todo lo que teníamos que aprender para la vida. Pero no es así. Sin embargo, yo he comprobado que quiero seguir aprendiendo. Y hay muchas personas, tengo colegas de 90 años, y dan sus consultas, dan sus terapias, y siguen aprendiendo, se siguen actualizando, porque los conocimientos muchas veces te duran una cierta etapa, pero cuando ya empieza la vida misma, la realidad misma te frena, que por aquí no es, ya no hay más trabajo en esa área, uno tiene que seguir buscando esa forma de poder seguir avanzando en la vida, reinventándonos, haciendo cosas nuevas. Así que espero que con esto haya sido una charla muy provechosa para poder acercarse de a poquito a ver la realidad de una manera más simple, porque realmente es simple. Lo complicado es poder dejar de pensar de esa manera anterior. No es fácil, lo sé, porque yo también he pasado por eso y sigo pasando por cosas que voy soltando, cosas viejas que ya no tengo que tener en mi vida, maneras antiguas de poder abordar mis conflictos, mis problemas, sino que ir ordenándome en el tiempo, ordenando, y cada caso es único, cada caso es importante, totalmente provechosa, vale. Muchas gracias. Gracias a ti, Loreto, por estar. Loreto González. Gracias también por estar aquí, Rosa Romero, Érico, Vinicius, no sé quién más habría estado ahí, porque me decía cada rato conexión inestable. Pero bueno, los que vean esto en diferido se van a dar cuenta de lo importante que es hablar de lo real, más que de las expectativas, porque sí, hay expectativas, pero es siempre y cuando estén a tu alcance de cumplir, porque cuando ya uno se queda la expectativa como un ideal, como una ilusión a largo plazo, eso nos frena de ver qué está pasando realmente, qué eventos reales están pasando en el presente. Entonces, el cambio de todo esto, como les decía, no es resolver afuera, sino que ordenarnos dentro de nosotros. Eso es lo que va a proporcionar un cambio real para poder abordar nuestros conflictos. Y aquí lo que yo hago en sesiones es lo mismo que yo hago con mi vida misma. ¿Cómo abordo esa lógica de la realidad? ¿Cómo me abordo a mí misma con esa lógica de la realidad? Me observo mis síntomas del cuerpo. ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? Escucharlo. Ir a la descodificación de ese órgano. Hay mucha información la cual podemos hacer uso. Darnos cuenta que tenemos un mapa en nuestra realidad, en mi realidad y en la realidad.
existe toda esa contención, ese sostenimiento para la vida del ser humano. Así que te invito a que puedas ver tu vida con más realidad, con más lógica real, con más conciencia y captando tu biología. Cuando hagas eso, me estarás contando qué beneficios son los que están anteriormente nombrados, esos beneficios que te invitan a seguir en esa autoaceptación de quién eres, todas tus áreas de tu vida, lo económico, las actividades que realice en tu trabajo, en tu biología, con tu familia. Todos esos ciclos, todas esas etapas por las cuales uno va en su día a día, son necesarias poder verlas con realidad. Así que me encanta haber podido tener esta interacción. La próxima semana también quiero hacer un mismo live en este horario. Me favorece muchísimo. Y si no, ahí iré cambiando los horarios para poder ir interactuando con diferentes personas, porque no todas las personas están en este horario. Así que me parece estupendo poder seguir así, en esta interacción, y vamos viendo qué va resultando. Así también me conocen más, así también hablamos de más realidad, y vamos abordando también algunos casos, si quieren hacer algunas preguntas, porque la charla es importante. Hablar, reflexionar, comentar, preguntar, es totalmente necesario. No tenemos por qué saberlo todo, y aquí lo importante es que la actualización es inminente. Queramos o no, nos vamos actualizando con esas pausas lógicas de la realidad. Y con esas pausas, qué mejor que esas pausas sean conscientes, voluntarias de nosotros mismos. Decir, aquí ya voy a parar un poco, voy a detenerme porque el hombro me está marcando que ya no puedo ni moverme o no puedo dormir ni bien porque el hombro lo tengo tomado, tenso. Entonces eso ya es que tu biología te está diciendo pausa, pausa porque lo necesitas. Todo lo que tenemos aquí en la mente empieza a bajar, a bajar, a bajar, y lo primero son los hombros, el cuello, la garganta, toda esta parte empieza a bajar a los órganos, porque muchas veces estamos en esa repetición constante y no nos cuestionamos nada. Así que los invito a todos ustedes a que puedan verse como esos seres en expansión, de aporte, que todo el tiempo van a estar siendo útiles para su propia vida, no solamente para la empresa, no solamente para los hijos, no solamente para la familia, sino que para ustedes mismos. ¿Y qué son útiles para ustedes mismos? ¿Se escuchan? ¿Se hablan lindo? Eso es utilidad, es aprovechamiento del tiempo a solas, no solamente ver series, que igual está genial, ver series, a mí me encanta mucho porque también ahí aprendo de cosas reales. Todo lo que tenemos en esta vida nos marca siempre un punto donde debemos frenarnos. Hasta las mismas películas nos dan esos mensajes, las mismas teleseries. Si podemos afinar esa percepción, afinar significa sensibilizar un poquito más la mirada, profundizar mucho más en eso que estás viendo para captar mejor esas señales, que todos hablamos de las señales, pero son súper claras las señales. A veces no queremos tomarlas en cuenta, esa es otra cosa, y a veces damos por sentado. Entonces el punto es no dar más por sentado, porque los otros seres humanos son otros, y a veces damos por sentado porque estamos en una corriente ahí, en un bucle, todo el tiempo. Pero ese bucle desaparece por un impacto de la realidad o por un impacto, lo importante es que sea una pausa de nosotros, como bien lo dije. Y bueno, también para terminar, es importante que se sepa que la conciencia, muchas veces hay conciencia en nuestras vidas que puede ser muy constructiva, pero a veces para que algo se actualice en esta vida debe haber algo destructivo. Son dos polos, pero así actúa la conciencia. Muchas veces uno no soporta desastres naturales, algún accidente gravísimo, una destrucción enorme, pero eso también es bajo la conciencia, bajo la mirada de la conciencia. Nada es bueno ni malo. Entonces, qué mejor que nuestra conciencia se actualice de forma constructiva y no destructiva. No dejemos que la vida se haga cargo de nuestros problemas. No permitamos que otros ordenen lo que nosotros tenemos que ordenarnos a nosotros mismos en nuestro interior. Estamos a cargo de esta biología. Estamos a cargo de esto. Ayudémosla a transitar todo esto con conciencia, con realidad, con una mirada más lógica y escuchándonos, escuchando todos esos mensajitos, esas vibraciones del cuerpo. La piel habla mucho también. Bueno, ahí en mis videos también hay información. Así que por ahora está este live. Dejo la invitación a mis sesiones, a mis consultas, a hablar de realidad, y nos estamos encontrando el próximo viernes para poder seguir hablando de otros temas
importantes. Me pueden dejar preguntas también para que podamos abordar esas mismas preguntas y yo pueda dar un poco de feedback lógico, real, conciencial. Biológico también, porque es importante la biología, hablar de ella. Un abracito para todos. Los dejo invitados para que estemos en esta constancia, en esta integración de lo que es lo virtual, que a veces cuesta muchísimo mostrarse. A mí me costó muchísimo al principio, así que nos estamos encontrando pronto. Un abrazo de realidad y un abrazo virtual.